Diariamente, el transporte colectivo Metro transporta 5.5 millones de personas a través de 12 líneas en una red de 226 kilómetros. Por tan solo 5 pesos, dentro de sus instalaciones podrá disfrutar de servicios, museos, exposiciones, proyecciones y espacios temáticos. Uno de los lugares poco conocidos es Expometro, un espacio lúdico que funciona como área de capacitación para el personal técnico y operativo del metro, así como sala de visita para que el público en general conozcan los equipos y piezas relevantes que hacen posible la operación diaria del metro. Este complejo denominado Expometro surge desde el año 1990 por la necesidad de capacitar de manera práctica principalmente a todos los trabajadores de las áreas operativas del organismo y sin duda también brindamos servicio a los usuarios y a las escuelas para la promoción de la operación del organismo. Otro de los servicios que ofrece el metro es la oficina de objetos extraviados, que opera en la estación Candelaria de la línea 4. Los objetos más comunes que la gente llega a olvidar son la credencial del lector, celulares, mochilas, artículos escolares, llaves, audífonos, así como documentos oficiales. Y aunque usted no lo crea, a esta oficina han llegado objetos como una televisión, un horno de microondas y artículos electrónicos como laptops, teléfonos de casa, alarmas vecinales y un motor de lavadora. Esta oficina surge por la necesidad de que el usuario empiece a olvidar objetos, artículos personales dentro de las estaciones del metro y fue fundada en diciembre de 1980. En el transporte colectivo Metro también se ofrece el programa Salvemos Vidas, con el objetivo de desalentar la intención de que las personas se quiten la vida en las vías del metro. Desde agosto de 2016, se logró que 274 usuarios evitaran quitarse la vida. Además, en este transporte podrás encontrar actividades culturales, exposiciones fotográficas, librerías y hasta conciertos. Sin duda, el metro no solo es un transporte, sino un lugar con un sinfín de variedades para el disfrute de los capitalinos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Gloria López, 21 Noticias.